Primera de Timoteo capítulo 2, por favor. Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo 2. Si lo encuentran, van poniéndose de pie, por favor, para tener esta lectura. Una lectura alternada. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 8. Primera de Timoteo 2, del 1 al 8. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Yo comienzo con el 1, ustedes el 2, y nos reunimos todos en el versículo 8. Dice la palabra de Dios. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por los reyes y por todos los que están en el servicio, para que vivamos quieta y reposadamente en todas las oraciones. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean santos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a ustedes también. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Todos juntos. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Señor, en esta hora gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de reunirnos con toda libertad para poder venir, alabarte, glorificarte y poder ahora considerar lo que tu verdad nos enseña. Ayúdanos, por favor, no sean nuestros conceptos ni nuestros pensamientos, sino lo que tú nos enseñes a cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por esta oportunidad, en nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Bien, vamos a hablar en esta noche acerca de la oración. Es un culto de oración y queremos hablar sobre la oración, ¿verdad? Pero un poco más específico, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre la oración para que otros sean salvos. ¿Sí? Y creo que hay una gran necesidad de que como hijos de Dios nos concentremos en la oración por otros. No nada más por otros en un sentido general, sino por otros en cuanto a las naciones. Tenemos banderas y mantas aquí de países, de etnias de México, de la ventana 1040, los países menos evangelizados del mundo, y no son nada más meros adornos en la iglesia, sino son la oportunidad que hay para que usted y yo podamos interceder en oración por otros. Y aquí vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos va a decir. Dice la palabra de Dios: exhorto ante todo. Ahora, la idea de la exhortación es un ánimo que el apóstol Pablo va a poner en las vidas de cada uno de nosotros. No nada más es una sugerencia, sino es una exhortación. Oye, debemos de hacer esto, ¿sí? Es un mandato que usted y yo exhorto ante todo, ¿sí? Esto es algo importante por hacer. No es una sugerencia. No es a ver si se te ocurre. No es a ver si quieres. Es hazlo, ¿sí? Y esa es una exhortación que aquí 1 Timoteo 2 nos va a dar a cada uno de nosotros. Exhorto ante todo, ¿sí? Entonces, hermanos, no veamos esto como una sugerencia. No lo veamos para ver cuando tengas tiempo, cuando tú quieras, cuando se te ocurra, sino es algo que el apóstol Pablo está en serio y va a tomar el tiempo para que tú y yo lo lo hagamos. Entonces no es una sugerencia, tómalo como un mandato. Entonces lo que vamos a ver a continuación es importantísimo. Exhorto ante todo que se hagan, ¿qué, hermanos? Rogativas. Ahora, la idea de rogar es no que lo haces una vez y se acabó. Vamos a poner la idea de un niño que quiere
y no estoy de acuerdo, ¿verdad? Que hagan eso, pero ahí están en Soriana o en Ley o en Walmart y ve un carrito o un juguetito, una niña, una muñeca, y el resto de las compras se la pasa, ¿qué? Rogando y chillando también, malcriado, ¿verdad? O malcriada, según sea el caso. Ahí va agarrado de las faldas de su mamá, ¿sí? Agarrado de los pantalones de su papá, diciendo, por favor, papá, por favor, cómprame ese juguete. ¿Está qué? Rogando. Ahora, no está bien que los niños hagan eso, para las niñas que están aquí, ¿verdad? No es correcto. No honra al Señor esa actitud. Pero lo que debemos de hacer nosotros sí es rogar por las almas perdidas. En una insistencia, con una constancia. Y hermanos, muchas veces nos hallamos, nos encontramos en que no somos tan insistentes ni constantes a la hora de orar, a la hora de interceder por los pecadores. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas. Podemos decir que tu oración y la mía es un ruego. Ahora, cuando uno ruega, imagina que alguien viene una persona y amenaza con una pistola y la otra persona comienza a llorar y comienza, por favor, no me mates. Con una pistola en la frente, con una persona ha decidido matar. Oye, por favor, no me mates. Ándale, ¿sí? ¿Verdad que uno no hace eso? No, por favor, no me mates, por favor. Ruega. Y dice Pablo, exhorto ante todo que se hagan, ¿qué? Rogativas. Oraciones. Peticiones. Una constante entrada a la presencia de Dios para interceder por esto que a continuación nos va a decir. Y así debemos de ser cada uno de nosotros. Oramos una vez por el vecino y, bueno, no quiere nada, pues ni modo, ahí se la echa él. No. Debemos de estar, ¿qué? Rogando y orando. Algunos tenemos algunos contactos que hemos visitado, que conocemos, son amables, son buenas personas, pero no han sido salvos. Debemos de orar. Debemos tener una lista de oración por los que no han creído. Y hermanos, me lamento pensar, y lo digo por mí, que muy poco oramos por los perdidos. Por el abuelito, la abuelita, el tío, la tía, el padre, la madre, los hermanos. Así como queremos que las personas se conviertan. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones. Y hermanos, cuando Dios contesta, ¿qué debemos de hacer? Acciones de gracias. Somos buenos para pedir, somos buenos para rogar, pero somos pésimos ¿para qué? Para dar gracias. Para dar gracias. Hermanos, y esto anima, esto es motivante, esto es de bendición, cuando tú y yo damos gracias por un familiar convertido, un vecino por el cual hemos estado orando, un amigo, un compañero, etc. Es bueno dar gracias. Ahora nota, la exhortación es que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, y nota ahí, ¿por qué, hermanos? Por todos los hombres. Por todos los hombres. Hermano, quiero animarles ahora con el uso de la tecnología a hacer una práctica, y este mes quiero darte este reto por el año, y probablemente vamos a añadir en el plan de lectura oración por los países del mundo, para poder orar por todos los países del mundo durante un año. Son 190 y tantos, 200 países en el mundo, para orar por 50 semanas, para orar por los países del mundo. ¿Por qué? Porque, hermanos, el mundo necesita que usted y yo intercedamos
Ahora no podemos saber en la India si es Rachunga o Ryu o Ru, no los conocemos, pero por lo menos podemos interceder por los países del mundo. Decir, Señor, te pedimos por los países del mundo. Usted puede ir a una página de internet que se llama etnopedia.com. Usted puede buscar las etnias del mundo, cada etnia, cada grupo étnico del mundo, y orar por esos grupos étnicos, por todos los hombres. Ahora es imposible orar por nombre, por cada hombre del mundo. Creo que son 6 billones de habitantes en el mundo, o sea, 6,000 millones de habitantes. Es imposible. Pero usted sí puede orar por los grupos étnicos, por los países. Hermano, necesitamos tomar este reto. Es una exhortación que Pablo da. No es una sugerencia, hermano, cuando tengas tiempo. Cuando te acuerdes, cuando se te ocurra, hermano, necesitamos hacerlo. Orar por las misiones. Orar por el mundo. Orar por los perdidos. Ahora, mira ahí versículo 2. ¿Por quién debemos de orar, rogar? Dice ahí versículo 2, ¿por los qué? ¿Por los qué, hermanos? Por los reyes. Ahora, aquí en nuestro país no hay reyes, pero hay ¿qué? Gobernantes, presidente, gobernador, alcalde. Y hermanos, necesitamos orar por ellos para que sean salvos. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por Enrique Peña Nieto? Cabe la posibilidad que lo has criticado más que has orado por él. La pura verdad. ¿Cuánto ha sido la última vez que has orado por el gobernador Padres? Cabe la posibilidad que ese ha sido lo más lo has criticado que has orado por él. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por López Caballero? Probablemente ha sido más lo que has criticado a él que lo que has orado por él. Pero dice la palabra de Dios que debemos orar por ellos, por su salvación. Por su salvación y porque Dios nos siga dando la libertad que tenemos en nuestro país. Gracias a Dios podemos abrir las puertas, predicar, no va a entrar ni un policía, no va a entrar ni un soldado a prohibirnos la predicación de la palabra. Y debemos de seguir orando para que tengamos esa oportunidad. Porque cuando se endurece el gobierno, más difícil salir, ganar almas, hablar del evangelio. Mientras tanto tenemos una puerta abierta y debemos de aprovechar la oportunidad de ir casa por casa y predicar el evangelio, enviar misioneros a los pueblos de Sonora, a los pueblos de México, porque tenemos la oportunidad. Puede ser que un día llegue el día en que no tengamos esa oportunidad. Mientras tanto hay que orar por ellos, por los gobernantes, nuestro presidente, nuestro gobernador, nuestro alcalde, por los reyes y por todos los que están ¿en qué? En eminencia. ¿Has orado por los diputados, por los senadores, por el ejército, por la policía? Hemos orado por ellos para que en primer lugar sean ¿qué? Salvos. Pero también para que ejerzan bien su trabajo. Debemos de orar, debemos rogar, Señor, salva al presidente. Constantemente. Y si hiciéramos una encuesta, creo que la gran mayoría de nosotros no hemos orado como pudiéramos por nuestro presidente. Cuando Pablo no lo da como una opción, lo da como un mandato. Exhorto ante todo. Exhorto ante todo. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y debemos orar por eso. Señor, da paz a nuestro país. Usa al gobierno, usa al ejército, usa a la policía. Pero no nada más para estar tranquilos y tomarnos un coco con su agua ahí sentados, ¿verdad? No, esa no es la idea. La idea es para que tengamos esta libertad, esa tranquilidad, para que podamos tomar un carro en carretera, ir a otro pueblo, a otra ciudad, a otro municipio, a otro estado y predicar la palabra de Dios.
Muchos de nosotros queremos paz para vivir para nosotros. Queremos tranquilidad para vivir para nosotros. Hermanos, debemos de rogar esto para que las oportunidades se abran y podamos ir. Señor, pues que las sierras de nuestro estado, usa los militares en el momento que vamos a ir para que nos guardes de narcotraficantes, de esto o lo otro. Poder predicar tu palabra. Orar. Por los hermanos que están en ciudades peligrosas como Ciudad Juárez, Reynosa, está el hermano Salvador, Apatzingán, Michoacán, etc. Señor, usa el gobierno para que puedan vivir quieta y reposadamente y la palabra sea predicada, la palabra corra y tengamos oportunidades que no sé si otra ocasión tendremos. Hemos hecho viajes misioneros a Nabolato, Sinaloa, a Cruz de Lota, a Toluca, y Dios ha tenido cuidado de nosotros. Guatemala, transitado por el país en vehículo, y Dios nos ha cuidado. Pero debemos de seguir orando por nuestras autoridades. Ahorita tendremos tiempo para orar por ellos. Dice el versículo, continuando ahí, versículo 3, porque es bueno y ¿qué? Agradable. Mira, hermano, a Dios le agrada que tú intercedas por tus autoridades. Y hermanos, interceder por nuestra autoridad limpia nuestro corazón de pensamientos malos. Hoy en día, criticando a los gobernantes y alcaldes y esto, cuando te pones a orar, los ves desde otra perspectiva, no la ves desde una perspectiva política, lo ves desde la perspectiva espiritual. Pero estamos en la grilla y todo eso, y que nos encanta, ¿verdad? La grilla, algunos de nosotros. Pues vamos a ver a esa gente como gente odiosa. No, que es del fulano partido, no, que es del fulano partido, no, que es del otro partido. Hermanos, más que un partido, son gente sin Cristo y con una necesidad espiritual. Y así debemos de ver a nuestros gobernantes. Y esto, dice la palabra de Dios, es agradable. Agradable. La Biblia no dice, bueno, anda de grillero y peleando y diciendo y protestando y esto y lo otro. Hoy en día toda la gente protesta por todo. ¿Sí? Hoy en día toda la gente protesta por todo. No están de acuerdo con una cosa, no están de acuerdo con otro, tampoco están de acuerdo con lo otro. Y ahí vamos los cristianos como mensos, siguiendo a la corriente, diciendo, sí, es cierto, ¿por qué voy a pagar tenencia, impuestos y esto y lo otro? Porque es bueno. Es bueno. Hemos hablado de la tendencia que tenemos los mexicanos que me mantenga ¿qué? El gobierno. Corrección. Nosotros tenemos que mantener al gobierno. Que son corruptos. Esa es cosa que no te importa. Cumple con tu responsabilidad ante nuestro gobierno. Son corruptos, pero cuando nos dan becas, qué contentos estamos, ¿verdad? Debemos orar por ellos, no tanto de la perspectiva política, sino de la perspectiva espiritual. ¿Has orado por ellos? ¿Estás orando por ellos? Dice la Escritura, esto es agradable delante de Dios. ¿Delante de Dios nuestro qué? ¿Nuestro qué, hermanos? Ahora, nota que es interesante cómo usa esta frase. Ahora, por cierto, ¿quién es el Salvador según la Biblia? Jesús. ¿Y quién dice aquí que es el Salvador? Dios. Eso nomás para que les recuerdes a los testigos de Jehová. Que Dios, el Todopoderoso Jehová de los ejércitos, es el mismo que Jesucristo. Amén. Pero nos está poniendo aquí la perspectiva de cómo Dios está viendo este asunto. No está siendo como Dios el político, como Dios nuestro ¿qué? Nuestro Salvador. Y por eso debemos orar por nuestros políticos y dejar a los políticos que hagan política. Nosotros tenemos cosas más importantes que hacer: ponernos sobre nuestras rodillas y orar por ellos. Y si han de tomar una mala decisión, hermanos, todavía la soberanía de Dios está ahí.
Y Dios tiene todo bajo control. Pero tu trabajo y mi trabajo debe ser, ¿qué? Orar. Orar. Ahora, dice la Escritura, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos, ¿qué? ¿Todos qué, hermanos? Los hombres. Ahora, nota que no dice todos los escogidos, como dicen los reformados. ¿Verdad que no? Dice que todos los ¿qué? Los hombres. Si Dios hubiera querido, hubiera puesto ahí todos los ¿qué? Los escogidos. Pero no. Aunque Dios en la eternidad escogió personas para que fueran salvas, pero su deseo es que todos los hombres sean ¿qué, hermanos? Sean salvos. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Ahora, hermano, déjame decirte una cosa. ¿Qué estás haciendo tú para que el deseo de Dios sea cumplido? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? El deseo de Dios es que tus compañeros de trabajo sean salvos. Porque todos los hombres incluyen tus compañeros de trabajo, amén. Y Él desea que sean salvos. Tus compañeros de escuela están incluidos en todos los hombres y Dios desea que todos los hombres sean salvos. Tus vecinos, tus familiares. Pero no nada más eso, también las colonias alrededor de nuestra iglesia. Por eso tenemos un programa de evangelismo de una manera sistemática, en la cual cada cristiano de la Iglesia Bautista de la Fe debiera estar involucrado y no lo está. ¿Por qué? El deseo de Dios es que todos, ¿qué? ¿Todos los qué? Todos los hombres. Todos los hombres. Cada vecino de cada casa de esta colonia, Dios desea su salvación. Y tu responsabilidad y mi responsabilidad es participar en el alcance de todos los hombres. Ahora podemos alcanzar la colonia Saguaro, podemos alcanzar la colonia Sonacer, la colonia magisterial, la colonia internacional, pero no podremos ir a Corea del Sur, no podemos ir a Canadá, no podemos ir a Paraguay, no podemos ir a Argentina, no podemos ir a Uruguay, no podemos ir a Marruecos, no podemos ir a Francia, no podemos ir a Irak, no podemos ir a Inglaterra, no podemos ir a Venezuela, Colombia, no podemos. Pero ¿sabes qué? Hay gente yendo. No podemos ir a los pames, a los popolocas, a los huastecos, a los mixtecos, a los seris, a los tarahumaras. No podemos ir. Pero sí hay quien está yendo. No podemos ir a los países de la ventana 1040, a Sudán, a India, a Mali, a Madagascar. No podemos ir. Pero hay quienes están yendo. ¿Y qué es lo que en este pasaje particular el apóstol Pablo nos exhorta a hacer? A orar. A orar. A doblar nuestras rodillas e interceder por el mundo. La pregunta es, ¿qué estás haciendo? No nada más estás yendo a ganar almas, debes de serlo. No nada más estás dando a la promesa de fe o presupuesto misionero, por cierto. Si alguien no ha entregado su papelito, ahí atrás hay, y se lo pueden dar al hermano Rafa al final del culto. Pero eso no es suficiente. Tenemos ¿qué hermanos? Orar. Ahora, si tienes una computadora y tienes acceso a internet, en vez de que estás navegando, tonteando por ahí, mejor métete e investiga de un país y ora por ese país. Hay páginas en la web sobre misiones de etnias y países y la ventana 1040. En vez de estar perdiendo tu tiempo, mete ahí y mientras estás leyendo, ora por ese país. Porque Él desea, en el corazón de Dios, su deseo es que todos los hombres sean ¿qué? Salvos. El deseo de Dios no es que todos los hombres tengan que comer. El deseo de Dios no es que todos los hombres tengan salud. El deseo de Dios no es que todos los hombres tengan vestimenta. Es más, Dios pudiera desearlo, pero algunos no quieren comer. Ahí están las anoréxicas y bulímicas, ¿verdad? El deseo de Dios puede estar que la gente se vista, pero hay gente que le encanta desvestirse.
El deseo de Dios puede ser que la gente tenga casa, pero hay gente que le gusta andar de vagos. Pero el mayor deseo de Dios es que la gente sea salva. La iglesia no es una iglesia social, en el sentido de que vamos a procurar darles comida cuando se puede, se da. Vamos a procurar darles ropa cuando se puede, se da. Pero hay algo que tenemos tú y yo. El apóstol Pablo, el apóstol Juan y Pedro, si mal no me acuerdo, cuando está el hombre ahí en las puertas del templo, está pidiendo limosna, le dice: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre del Señor Jesucristo, sé sano. Pero eso nada más servía para una cosa: para atraerle ¿a quién? A Cristo. Tú y yo no tenemos plata, no tenemos oro, y aunque lo tuviésemos, pues tenemos algo mucho más valioso que darle a la gente, y esto es la salvación. La salvación. Porque el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Por lo tanto debemos de orar, interceder, rogar. ¿Cuándo has llorado por un pecador? ¿Cuándo? Tal vez has llorado por tu abuelito o tu abuelita inconverso que murió y no fue salvo. Pero ¿cuándo has derramado tu corazón por los pecadores? ¿Cuándo has visto las multitudes y la compasión hace que las lágrimas broten de tus ojos? No como una mera emoción y sentimiento, sino la convicción de la necesidad del mundo. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de qué, hermanos, de la verdad. ¿Cómo pueden ellos conocer la verdad? ¿Con cuentitos? Déjame contarte una historiecita. No. Necesitamos presentar, ¿qué, hermanos? La verdad. Necesitamos presentarle al mundo la verdad. Lo que la palabra de Dios dice, no tus opiniones, no lo que en la iglesia bautista enseñamos. Enseñarles lo que la palabra de Dios dice. Lo que la escritura dice. Y debemos de orar, como decía el apóstol Pablo, para que la palabra de Dios corra. No nuestras verdades, no las doctrinas bautistas, sino para que la palabra de Dios sea la que corra. Hermanos, hay países donde es tan difícil meter una Biblia en la ventana 1040. Corea del Norte, Maldivas, y no me acuerdo cuál es el otro país de los menos evangelizados del mundo, donde por predicar la palabra, la bendita palabra de Dios, por encontrarte una Biblia, es pena de muerte. Pena de muerte. Necesitamos orar por los que están allá, porque estoy seguro que hay gente que ya ha ido. Obviamente no lo vemos en el internet y todo eso, porque sería peligroso, pero hay que orar por ellos. Señor, probablemente tú tienes un misionero en Corea del Norte, país comunista, cerrado. Protégelos, guárdalos, úsalos para que muchos conozcan la verdad. Preserva las porciones de tu palabra que entran a esos países, donde lo primero que hacen cuando la encuentran es quemarla. La verdad. Vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y hermanos, lo que esta gente necesita conocer es que hay un solo Dios. He estado en África, como saben, y ahí tienen su piedra, sus ídolos. En nuestro país, las vírgenes, los santos, los ídolos paganos. En la India, las ratas, los elefantes, las vacas, perdón. Pero esta gente necesitamos orar para que conozcan que hay un solo Dios y un solo mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sabe qué, hermanos? Hay personas en el mundo que nunca han escuchado que existe un mediador. Ellos piensan que sus mediadores son sus brujos, que sus mediadores son sus sacerdotes, sus chamanes, sus gurús. Pero esta gente alrededor del mundo necesita saber que primeramente hay un Dios sobre todo y que hay un mediador. Y fue el bendito Hijo de Dios que se hizo hombre para morir en la cruz del Calvario por amor de ellos. Hay gente que nunca ha escuchado. Hay gente que está pasando a la eternidad entre esas tribus de México sin ninguna vez haber escuchado que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Mientras tanto, tú y yo estamos viviendo vidas egoístas en nuestra comodidad. Venimos, calentamos una silla, nos vamos. Tenemos una iglesia social, nos llevamos bien, ¿cómo estás? Vamos a un café, etcétera, el otro. Mientras tanto, el mundo, 6 billones de personas están pasando a la eternidad. 50,000 cada día. 50,000 personas están pasando a la eternidad cada día. Piensa ese número, 50,000 personas. En esta misma hora han pasado a la eternidad miles. En los pocos minutos que tengo predicando, han pasado a la eternidad miles. En todas las tribus, en todos los países, en todo el mundo. Y tú y yo estamos cruzados de brazos, haciendo nada. ¿No debiera cargar eso en nuestro corazón? ¿No debiera sacudirnos? Pero mayor aún, hermanos, lo más grave no es que están yendo al infierno, es que no están siendo reconciliados con Dios y no están viviendo para la gloria de Dios. No podrán estar en la eternidad entre las multitudes celestiales y ustedes y yo, adorando a aquel, al Cordero, al que es digno. Mientras tanto, estamos con brazos cruzados. Nuestras rodillas siguen finas en lugar de estar curtidas en oración. Pensando demasiado en nosotros mismos. Ay, Señor, dame más de esto, más del otro. Y ahí están nuestras oraciones egoístas. Nada más pensando en nosotros. Es más, a algunos de nosotros nos hace demasiado daño pensar en nosotros. Estamos enfermos, debilitados, estresados, porque estamos pensando solamente en quién. En nosotros. Se nos olvida que hay millones que no están glorificando a Dios, están pasando la eternidad al infierno. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate ¿por quiénes, hermanos? ¿Por quiénes? Por todos, no por los escogidos, por todos. ¿Todos quiénes? Versículo anterior, por todos los hombres. Hermanos, ¿alguna vez has estado en una fiesta donde se ha preparado mucha comida y no llegan los invitados? La comida se echa a perder y la tienen que tirar. ¿Has estado en un lugar así? No porque la comida estaba mala, estaba buena la comida, estaba sabrosa. Simple y sencillamente los invitados no llegaron. Y cuando uno lo va a tirar, uno dice, ¿qué decimos? Qué lástima. Hermanos, es tremendo cómo tenemos más compasión por una olla de comida que por millones de personas yendo al infierno. Hay una salvación para todos. Y es una lástima que la gente no está siendo salva. Pero ¿cómo irán sin haber quienes predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren qué?
enviados. Ahí debiéramos decir qué lástima, porque una salvación tan grande y no está siendo predicada. Es interesante, ¿verdad? ¿Cómo le tenemos más lástima a una olla de barbacoa, a una olla de frijoles? En lugar de decir, wow, qué desperdicio es, que Cristo murió por todos y no todos están escuchando. ¿Sí me entienden, hermanos, el punto? Y luego, bueno, vamos a continuar ahí. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. Oh, hermanos, gracias a Dios porque Dios está levantando hombres y mujeres, amén. Y Dios quiere usarte a ti y quiere usarte a mí. Y quiere usarme a mí, perdón. Para que vayamos y prediquemos. Pero hermanos, estamos usando nuestra vida para lo que nos queremos. De tal manera que muchas veces arruinamos el plan perfecto de Dios por nuestras decisiones, por nuestros gustos y deseos. Y la gente alrededor del mundo perdiéndose. Y es por eso importante, hermanos, que oremos también no nada más por aquellos, sino por los que han de ser enviados, por nuestra juventud, por nuestros muchachos y muchachas, por los hermanos de la iglesia, por un servidor, para que Dios nos guarde puros y sin mancha, de tal manera que nuestras vidas sean útiles, para que otros sepan que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Oh, hermanos, vuelve a dar el punto. El deseo de Dios es que tú y yo, ¿qué? Oremos. La necesidad es hombres de oración. Ahora, estos hombres de oración deben tener una característica. Dice ahí, levantando manos santas. Y levantando manos santas no significa que vamos a orar acá levantando las manos. ¿Qué es la idea de levantando manos santas? Una vida de santidad. De tal manera que nuestras oraciones no son ¿qué? Estorbadas. Vemos en otros pasajes que por la iniquidad, por conflictos con nuestra esposa, nuestras oraciones pueden ser estorbadas por el pecado. Ciertamente la salvación no se pierde, pero el pecado estorba las oraciones. Estorba. Levantando manos santas, sin ira ni contienda. Para poder tener un frente unido, no puede haber ira, no puede haber contienda, no puede haber ese tipo de cosas. Debemos de orar, hermanos, para que la gente sea salva. Debemos de orar para que Dios envíe misioneros. Debemos de orar para que Dios use a los misioneros que ya están allá. Debemos de orar para que los cristianos nativos de esos lugares tomen responsabilidad y liderazgo. Pero nuestra parte será mucho en orar. Ahora, no quiero decir que orar es lo único que debes de hacer. Creo que tendremos responsabilidad en dar. Creo que tendremos responsabilidad en ir. Algunos su responsabilidad de ir será aquí en la colonia alrededor, en los lugares de evangelismo que tenemos. Pero otros, tu responsabilidad será ir a donde otros no podrán. A los pueblos de Sonora, a las etnias de México, a los países de la ventana 1040. Yo no sé qué es lo que Dios quiere de nosotros y de cada uno individual.
No soy Dios para conocer la voluntad de Dios. Pero sí podemos hacer una cosa, Señor, dirige a cada uno. Orar. Orar para que Dios levante los que han de ser levantados y para que esta iglesia pueda enviar a los que deben ser enviados. Mientras tanto hay decisiones no fáciles de tomar. Pero ¿cómo ayuda y cómo fortalece la oración? Te exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. No es una opción, es un exhorto, es un mandato que tú y yo debemos hacer. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, por tu obra en cada uno de nosotros. Perdónanos, Padre, si no hemos orado como debiéramos, para que tu deseo, que es que todos los hombres te conozcan que hay un solo mediador entre ti y nosotros, que es tu Hijo Jesucristo, Dios mismo. Ayúdanos a orar. Ayúdanos, Señor, en ser sensibles y ser socios en la obra a través de la oración. Así como estamos orando, tú has orado por el mundo y su salvación. O simplemente seguimos egoístas, orando por nosotros, nuestras necesidades, nuestros gustos, nuestros deseos, mientras que el mundo se pierde, el mundo va sin Cristo. Si Dios te habló, ¿por qué no haces un altar? Y Señor, perdóname por cuán egoísta he sido. Quiero pasar más tiempo intercediendo por los perdidos. ¿Por qué no haces de tu silla un altar y Señor, aquí estoy? Úsame como un hombre, una mujer de oración. Un hombre, una mujer que intercederá por la necesidad del mundo y por la gloria tuya en todas partes, la gloria de Dios. Si no has estado orando, si no has estado buscando al Señor, dile, Señor, perdóname. Perdona porque no he orado como debiera. Gracias, Padre, por la respuesta de mis hermanos a ti. Ayúdanos ahora a ser hombres y mujeres de oración en el mundo perdido y por tu gloria en todo el mundo. Gracias por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a tomar tiempo ahorita para orar por misiones. Vamos a hacer ahí unas parejas, disparejas. Hermana Martina, si ora con Ana ahí. Elizabeth con la hermana Lourdes. Hermana María con la hermana Rosalena. Airem con Laila. Chayito con hermana Sandra y Zamora. Rafa con Joe. Carlos con José. Y yo con Rafa y Joe. ¿Okay? Pues vamos a pasar este tiempo de oración. Pues agradecemos a todos los que vieron este video y que están con nosotros por internet. Dios les bendiga. Los esperamos en el próximo servicio de la Iglesia Bautista de la Fe. Dios les bendiga.